Señoras y señores, diversas actividades se han realizado, se han llevado a cabo dentro de los festejos en el 60 aniversario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la máxima casa de estudios de nuestro estado. Diversos conciertos, conversatorios, por supuesto, la gala con el Juchimán de plata, obras plásticas que se han compartido, galas artísticas hispanoamericanas, ciclo de cine cubano que hemos tenido la oportunidad de disfrutar, diversas obras literarias y en esta tarde, de manera muy particular, tenemos la oportunidad de disfrutar la participación de destacados juristas para acompañarnos en esta presentación, juristas y economistas que amablemente comparten la mesa para hablar de esta obra que hoy nos convoca. Saludar y agradecer a nombre de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En esta tarde tenemos la oportunidad de disfrutar de la presentación de la obra literaria Áyax y Aurora, un romance en guerra. Esta es una novela que nos narra el romance de un profesor y su alumna durante la época de la intervención francesa en nuestro estado de Tabasco. En la guerra de la intervención francesa, esta obra nos muestra el romance y desarrollo de una historia del Estado y de El Principal. Este trabajo literario, compartido por el autor, quien amablemente nos acompaña y encabeza este acontecimiento, sea usted bienvenido, maestro Tenoch Bastar Ocampo. Como lo mencionamos, amables amigos, destacados juristas, académicos, especialistas que amablemente comparten la mesa y también en su calidad de presentadores participan en esta tarde. Primeramente, profesor e investigador universitario, destacado especialista en el derecho en nuestro estado, amablemente nos acompaña el doctor Gregorio Romero Tequestle. Bienvenido. Economista, funcionario y quien amablemente participa en esta tarde es el maestro Eduardo Estañol Vidrio. Comparte con nosotros en su calidad de presentador, quien es abogado, además especialista en el ámbito constitucional, es el maestro Vicente Cuba Herrera. En esta tarde tenemos la oportunidad de que participe como moderador en esta mesa de la presentación del libro Áyax y Aurora, un romance en guerra. Él, destacado especialista en el ámbito del derecho y actualmente director de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Bienvenido, maestro Ulises Chávez Vélez. Saludar a la familia Bastar que amablemente nos acompaña y en esta tarde destacar las facilidades para la realización de esta presentación de quien es el director de difusión cultural de nuestra máxima casa de estudios, el maestro Miguel Ángel Ruiz McDonnell. Señoras y señores, una vez más compartir con todos ustedes que esta transmisión se está realizando en vivo y en directo. En vivo y en directo a través de las cuentas oficiales en redes sociales de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Mencionado esto, amables amigos, en el marco de nuestro 67 aniversario, festejemos, celebremos a nuestra alma mater, cediendo el uso de la voz a nuestro moderador para comenzar con esta presentación. Adelante, maestro Ulises Chávez Vélez. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias por la presentación. Yo quiero saludar antes que nada a todos quienes se encuentran aquí presentes en este emblemático recinto universitario, a la familia del autor de esta obra, la familia Bastar. Saludar también a estudiantes, a don Eduardo Estañol Vidal, que veo por aquí, profesor universitario, amigo nuestro, al señor fiscal general del Estado, muchas gracias
decíamos hace un momento que estábamos seguros que venía porque le gustaba estar en los temas académicos también, a pesar de sus múltiples ocupaciones y responsabilidades en el Estado. Y desde luego la bienvenida a los servidores públicos que laboran en la Fiscalía y en diversas áreas del servicio público de la entidad. También agradecer la anfitrionía de don Miguel Ángel Ruiz McDonald. Muchas gracias, compañero, amigo. Pues yo aprecio mucho que el autor de la obra y mi universidad hayan dispuesto participar aquí en la moderación de este evento literario. Me da mucho gusto porque con la familia va a estar. Yo tengo, y con el propio autor, tengo una cercanía, una amistad de muchos años, y me complace mucho pues que me hayan invitado. Trataremos de hacer de la moderación algo muy ágil, muy práctico. El carácter del moderador, pues ustedes saben que es la propia presentación y la conducción del evento, y trataré de hacerlo atendiendo a esa responsabilidad y esa confianza que me han conferido. Hoy, para presentar esta obra, nos acompañan 3 tabasqueños de excepción. Don Gregorio Romero Tequextle, a quien ya han presentado, y en breve yo haré una semblanza curricular de todos ellos, a don Vicente Cuba Herrera y a don Eduardo Señor Vidrio. Reconozco en todos ellos su aportación profesional en la formación de generaciones, y a quienes doy una cordial bienvenida a este evento. Y sin más preámbulo, para iniciar, quiero ceder el uso de la voz a quien habrá de ser el primer presentador de esta obra, el doctor Gregorio Romero Tequextle. El doctor Gregorio Romero Tequextle es conocido por muchas facetas dentro de su vida pública. Muy modestamente nos ha pedido que solo leamos una breve semblanza, pero creo que a veces ni es necesario cuando una persona es tan conocida en el ámbito jurídico, en el ámbito del servicio público, en el ámbito académico. Pero les diré que el doctor Gregorio Romero Tequextle es doctor en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es profesor investigador de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Entre otros cargos públicos, él ha sido director de la Casa de la Cultura de Cárdenas, Tabasco, director de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, procurador general de Justicia del Estado, actualmente es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. Ha escrito más de 10 libros de Derecho y actualmente es profesor investigador de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha sido también notario público, por supuesto, y quiero entonces cederle el uso de la voz al señor doctor Gregorio Romero Tequextle. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco en primer lugar la presentación y quiero saludar con mucho afecto a quienes hoy nos hacen el honor de acompañarnos. Saludo con afecto a toda la familia de don José María Bastar Sazo, de los cuales veo muchos aquí. Saludo al señor Fiscal General del Estado, saludo a todos con el ánimo de que hagamos comunión literaria, artística, romántica y algo más de lo que este libro trae. La verdad es que presentar un libro
que además le gusta a uno, es realmente muy importante y muy a gusto. Decía que se trata de un libro con muchas facetas y por ello puedo decir que lo escribió alguien que sabe no solo literatura, sabe historia, sabe las costumbres de sus antepasados en Teapa, sabe de cómo era el romanticismo de aquella época, los duelos, los enfrentamientos y todo ello en una sincronía realmente muy importante. En la parte de historia me gustó, por ejemplo, recordar a personajes que a veces se nos olvidan. Por acá en la calle Arista, junto a Arista hay una calle que nada más dice M. Bruno. Y pocos saben que Miguel Bruno, y aquí lo mencionan, fue un gran colombiano que se asentó en tierras tabasqueñas y que luchó en las intervenciones de los norteamericanos en suelo tabasqueño. Miguel Bruno. A veces también nos olvidamos de personajes que lucharon en la batalla del Jahuactal y luego en la toma del Principal y finalmente en la expulsión de los francotraidores. Me refiero, por ejemplo, a Jacinto López, quien les quitó un cañón a los enemigos y ofrendó su vida en ello, pero el cañón quedó de parte de los patriotas tabasqueños. Abraham de la Cruz, hay una colonia en Cunduacán que se llama Abraham de la Cruz y siempre me preguntaba quién fue el señor, pues ahora lo viene a descubrir. Él era mozo en una hacienda y tuvo conocimiento que las tropas de los francotraidores se acercaban a Cunduacán y podrían tomar desprevenidos a los patriotas. Como pudo, corrió, logró llegar y avisar a don Gregorio Méndez la cercanía del enemigo. Por ello se prepararon debidamente y derrotaron totalmente a los francotraidores. Este simple mozo realmente también está entre los distinguidos tabasqueños que menciona nuestro autor. Sin duda alguna que después se refiere a los Bastar Sosaya. Y ustedes saben que acá por el Mercado Pino Suárez hay una calle que antes se llamaba Progreso y que ahora, en honor a estos grandes teapanecos que lucharon en aquella época, se llama Hermanos Bastar Sosaya. Y por ahí cerca hay otra calle, Lino Merino, de Tacotalpa, que junto con los teapanecos lucharon y vencieron a los francotraidores. Esa es la parte histórica. Las costumbres y la vida social de Teapa, realmente él logra sintetizarla en aquellas personas a quienes describe, personas que vivían en ranchos y fincas y que la mayoría de ellos eran parientes y amigos y en esa etapa luchaban desde luego por mantener la economía del Estado a través de la ganadería, de la agricultura sobre todo. Sin duda alguna, las costumbres de aquella época las encontramos reflejadas en este libro. Hay romance y es la parte más importante del libro porque así se llama, Ajax y Aurora, un romance en guerra. Sin embargo,
diría yo, aún antes de la guerra, nuestro autor nos relata ese enfrentamiento permanente entre los conservadores y los liberales, entre los que admiraban, por ejemplo, al presidente Benito Juárez y los que lo detestaban. Es interesante ver cómo en aquella época, a pesar de esos enfrentamientos, siempre se daban el tiempo para disfrutar de la vida y sobre todo para comer sabroso. Mencionan ahí, desde luego, esas comidas exquisitas, algunas de las cuales todavía conocemos y otras que mencionan ahí, pero que realmente se hace agua a la boca. Algo interesante, el libro se llama Ajax y Aurora. En realidad hay 3 romances, no solo es de Ajax y Aurora. La primera, Teresa Conde, fue un gran amor, quizá de los primeros, y lo más importante es que Teresa Conde le da un hijo, y ese hijo es el continuador de la obra del padre. Por razones de haber participado en un duelo y haber matado a su oponente, tiene que irse a la ciudad de Mérida a estudiar, pero sobre todo a evitar que hubiese más derramamiento de sangre. Allá conoció a Nicole Urquiza. Ese gran amor que hizo en Mérida fue tan grande que la trajo a Teapa y se casaron en Teapa, en la iglesia de Tecomajiaca. Realmente esta Nicole Urquiza tiene el gran mérito de haberle dado 2 hijas, pero sobre todo de haber sido leal hasta el último momento. Es la que lo acompañó precisamente acá cerca en la toma del Principal. Nicole Urquiza y otras señoras dejaron la comodidad de sus hogares y vinieron también a atender a sus hombres, porque ellas también eran patriotas y el amor hacia sus esposos era presente en ese momento para atenderles mientras ellos guerreaban. Y finalmente, Aurora Arango. Aurora Arango fue, desde el punto de vista romántico, el mayor desarrollo, pues diría yo, del amor de aquella época, pero sobre todo de un amor que produjo, pues no solo el aspecto sensual, sino el autor nos hace ver varios poemas de buena factura que creo que son de él, no de Ajax. Pero en fin, sí es interesante ver cómo escribía, cómo le decía cosas tan hermosas a Aurora. Y cómo Aurora, pues, influyó tanto en su vida, y el autor, desde luego, le da ese nombre, Ajax y Aurora, porque es precisamente la creación literaria, la mayor influencia literaria de este Ajax Beltrán. Algo muy interesante es, creo yo que debe decirse, que en aquella época existía una costumbre que posiblemente no la veamos bien ahora, pero en el medio en que se vivía era parte precisamente de tener a tiempo la preparación para poder sobrevivir en ese medio hostil. A los 13 años,
un muchacho no solo trabajaba en el campo, sino que domaba potros y sobre todo ya se hacía responsable, sobre todo, de cuidar a los suyos. A los 13 años, Ajax recibió de su padre las llaves de la casa y una pistola. Y además una lección, un consejo o una orden, como quiera verse. Y eso se lo decía precisamente a los que recibían ya la responsabilidad de las llaves de la casa y de la pistola para la defensa de los suyos. Pero además, estas palabras: el honor ante todo, no permitas ni una mala mirada. Si te hablan mal, grita e insulta. Si te gritan o insultan, pega. Y si te pegan, mata. Era la orden, era la formación, que quizá ahora, repito, no se entienda, pero pues sin duda alguna en aquella época era muy importante. Para terminar, quiero decirles que el autor refleja una vena erótica importante. Plantea lo erótico, pero con gran finura. Plantea lo erótico, pero de alguna manera que es literatura y no grosería. Por ejemplo, esto es con Aurora, y con ello termino. Dice: llegó hasta el tálamo donde yacía su inspiración y se recostó junto a ella. En tus ojos reverdecen mis poemas, tus ojos glaucos como un lago apacible, los que al mirarme destruyen mis esquemas, provocándome ignorar el imposible. En tus ojos adormecen mis problemas, son como arroyos de amor inextinguibles, manantiales en tu faz, un par de gemas que al bohemio se le tornan intangibles. Faros que alumbran mi lóbrega existencia, cuando al mirarme irradian mil destellos, calmando así mi trémula insistencia, y si al observarlos me sumerjo en ellos, como el verde mar de la inexistencia, es porque jamás he visto ojos más bellos. Es un poema, dijo Aurora. Está hermoso, bellísimo en verdad. Eres un magnífico poeta, aseguró ella, temblorosa por el lúbrico momento. Pues no es un poema propiamente, contestó. Se me ocurrió mientras jugábamos póker y lo fui estructurando en la mente. No lo tengo escrito, por eso digo que no es un poema. Ignoro si está correcto en métrica y ritmo, pero me gustó y por eso te lo dije, pues es verdad que jamás he visto ojos más bellos. Aurora suspiró y lo abrazó. Ajax comenzó a besarla delicadamente en el lóbulo de la oreja, descendiendo por su níveo cuello hasta llegar a sus tersos hombros. Cuando se acercaba a los albos senos, un relámpago iluminó la habitación, seguido del fuerte trueno que los estremeció y pausó la escena. Se miraron a los ojos. Una duda los invadió. Titubearon, pero él rompió las supersticiones prosiguiendo en su labor amatoria, mientras que ella, al sentir la decisión y protección del hombre, con el pulso acelerado, jadeaba y hundía las uñas en la espalda de Ajax. Así inició la larga noche de... no en el más sublime de los actos eróticos que se hayan suscitado. Muchas gracias. Muchas gracias por su extraordinaria participación, doctor Romero Tequextle. Sin duda, la narrativa
autoría de Tenoch Bastar Ocampo, como apuntaría el oaxaqueño Andrés Enestrosa, refiriéndose a Juárez y su México, del Ralph Rueder, sabe a lo que sabe la maravilla. El autor es heredero y me atrevería a decir celoso guardián de una herencia literaria que lo mismo conjuga la investigación que el servicio público. Para continuar, quiero ceder el uso de la voz al doctor Vicente Cuba Herrera y previamente una breve semblanza curricular. El doctor Vicente Cuba Herrera es también muy conocido en nuestro estado, en el ámbito del servicio público, ha ocupado muchos cargos, en el ámbito académico también ha participado. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es maestro por la UNAM y la Universidad de París en la misma materia. Ha ocupado cargos como titular jurídico en varias dependencias estatales y del municipio de Centro. Fue profesor en universidades privadas, ganó concursos de oratoria en su etapa de estudiante y algo que es pertinente destacar por la familiaridad que esto nos permite acercar o tener, creó un certamen de poesía en homenaje a José María Baltar Sasso. Es actualmente abogado litigante. Cedemos el uso de la palabra, doctor Vicente Cuba Herrera. Muchas gracias por la presentación. Es poco lo que puedo agregar a la magnífica participación del maestro Romero Tequestle, que tocó, ya no me dejó los puntos clave, porque los tocó todos magistralmente con una interpretación brillante, porque el maestro no solo ha sido un gran jurista, sino que ha tenido cualidades artísticas, fue director de Casas de la Cultura. Recuerdo que me dio un propedéutico y hacía la comparación de varios autores que me despertó a mí la ilusión de leerlos, inclusive a Ríos. Dijo, diría Ríos, y hizo la comparación de lo que podría decir Ríos de ese tema. Yo había leído a Ríos gracias a un tío que era un gran coleccionista, un libro que se llamaba La panza es primero, que decía cómo cuidar la alimentación. Después de esta digresión incorrecta, señor director de difusión cultural de la UJAD, distinguidos asistentes, el maestro Miguel Ángel Ruiz McDonald, estimados maestros y amigos, amigas que asisten a este inolvidable acto de presentación de la obra novelística Áyax y Aurora del escritor Tenoch Bastar Ocampo aquí presente. Para mí es muy grato ser parte de quienes presentan esta bella novela histórico-romántica y estoy de pláceme por varias razones que bien vale la pena comentar. En primera, porque se me ha distinguido siendo parte de esta presentación al lado de tan importantes y valiosas personalidades. El distinguido maestro universitario, a quien ya hice alusión, de varias generaciones de abogados, don Gregorio Romero Tequestle, de formación en las letras y la cultura, autor de varios libros. Igualmente, el distinguido economista Eduardo Estañol Vidrio, expresidente de los economistas de Tabasco, culto maestro universitario, gran profesionista, con estudios de posgrado en París. Igualmente, tener al distinguido abogado y maestro Ulises Chávez Vélez, abogado excelente, hombre de cultura, coordinador de esta mesa, moderador, hoy director de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, misma que en el pasado no muy remoto fue nuestra memorable Escuela de Derecho, de tantos recuerdos y grandes maestros. Y
Por último, pero quizá como una principal fuente de alegría para el de la voz, esta tarde soy parte de la presentación de una obra escrita por un retoño de nuestro admirado poeta de Tabasco, don José María Bastar Sazo, al que hoy su nieto rinde un perpetuo homenaje con este libro. Tenoch Bastar Ocampo, quien hoy hace honor a su genealogía, perfilándose con su primera obra, y si persevera con la inspiración del célebre abuelo, combinada con su pensamiento moderno, posiblemente tendremos un nuevo gran escritor para Tabasco. Así lo expreso, así lo espero y así confiamos todos que será. Ajax y Aurora es ante todo una obra que se inserta en nuestra historia entre 1860 y 1865 y 66 incluso. Es muy ilustrativa de esta época histórica, como bien ha narrado quien me precedió en la palabra, el maestro Romero Tequestle, pero también acerca del amor libre, del protagonista que más que en convencionalismos, confió siempre en el latir más intenso de su corazón al conquistar a Aurora, la protagonista con la que nunca habría de casarse, pero que conforma parte de su intensa vida en todos los aspectos, incluido el heroísmo. Simultáneamente, y con una cuidadosa conducción literaria y vocación de amor a México, el autor desliza un caudal de conocimientos detallados, mezclados a una gran imaginación, que a un mismo tiempo, conduciendo en su pluma una sabia ilustración para el lector acerca de esa lucha entre liberales y conservadores, reflejada en Tabasco cuando la intervención francesa, particularmente en las personas notables de Teapa que asumieron en aquel momento con enorme compromiso histórico, con hombría y sin fanatismos, notándose en ellos que eran católicos, pero no sumisos a una ideología, ni fanáticos del clero dominante, que era base de los conservadores, en ese momento enemigos de la doctrina liberal y del nacionalismo juarista. Los protagonistas que van encontrando espacio en los avatares románticos de la vida de Ajax, porque son parientes del escritor, ancestros, demostraron su enorme patriotismo en su deber para defender a Tabasco de aquella invasión armada auspiciada por Francia. Y vieron bien que aquí Arévalo y los llamados francotraidores eran unos mercenarios empoderados por Francia y a quienes habría que vencer para liberar a Tabasco de sus arbitrariedades y crímenes. Más precisamente, la novela discurre con su ilustración e imaginación de cuadros y escenarios que combinan el romance con la verdad histórica en ese asentamiento de hombres valerosos que se dio en Teapa y más precisamente en Tecomajiaca, una villa de ese municipio, cercana al municipio de Pichucalco, tierra de los Beltrán Bastar y los Bastar Sosaya, todos héroes de Tabasco, que culminarían luchando valerosamente al lado de las tropas de Gregorio Méndez y Andrés Sánchez Magallanes, con la toma del Principal en febrero de 1864, que pondría fin a la intervención francesa. He visto en esta obra que se animó con diálogos magistrales, haciendo vivo y profundo cada relato, sin afectación, con magistral diálogo. Yo recomiendo que la obra se adapte para un cortometraje o largometraje por el interés para nuestra historia y el buen diálogo a propósito del romance que sabe convivir con la cruda historia.
He visto en la obra como telón de fondo un riguroso tratamiento de los datos históricos realizado con espontaneidad, con desenfado, sin por ello alterar la realidad. Antes bien la recrea, otorgándole matices que humanizan ese pasado glorioso, donde los protagonistas saben que pueden morir, se injertan en la realidad histórica, pero comparten el vino y las viandas, mientras tanto, sin mayor dramatismo, pero con la voluntad férrea de perseverar a una costa de su sangre, por su país y por su Estado. Solo había visto este tratamiento en los trabajos que culminaron en la película del padre Hidalgo, haciéndolo más humano, desmitificando y desantificando su verdad, porque fue un héroe de carne y hueso, un héroe de carne y hueso, de sentimientos y veleidades, de errores, como todos los hombres, como todos los héroes de carne y hueso de Tenoch Pastar en esta novela. He visto en la obra, también como telón de fondo, una perfecta combinación de amor humano romántico y que da lugar también a un amor por la patria, entendiendo al ser humano como un ser integral, no quebrado en partes, porque quien ama la libertad es también el que más puede amar a una mujer en un ámbito igual de libertad y vocación intensa por la vida. Así puedo amar varias mujeres Ajax, sin por ello dejar de tener un enorme corazón para querer, y al final también se impone el respeto a la esposa y el retorno al hogar, pero también se impuso el hijo concebido por Teresa Conde, su primera novia, antes del matrimonio. Mejor dicho, el hijo que sin saberlo había concebido con la primera novia, por la que tuvo un duelo y mató a un insolente, situación que lo alejó del terruño. Pero he ahí la nobleza y ese respeto al hijo, al darle finalmente el apellido contra la voluntad de la Iglesia, que allí demostró su arrogancia y su atavismo, pero también donde la esposa, que lo fue para siempre, demostró una enorme nobleza al aceptar a ese hijo, dándole su apellido desde antes, en un ejemplo hermoso de bondad y sentido de libertad, en una gran mujer que por lo mismo nunca salió del corazón de Ajax. He visto también como telón de fondo los momentos de dolor que pueden hacernos incluso llorar, como la muerte de don Ariosto Arango, padre de Aurora, fulminado por un rayo, pero que pudo recuperarse y ver a su hija de nuevo recién llegada de Londres, donde pasó 2 años de estudio. Contra todo pronóstico, ese hombre venció a la muerte y vivió siquiera por un instante para ver plenamente a su hija, como también la muerte de Ajax tratando de horadar o hacer un hueco en el Principal en medio de la batalla definitiva de esta guerra, bajo lluvia de balas que sus compañeros contestaban y que al final una de ellas atravesó su tórax y tuvo que ser llevado a morir cerca de su esposa, no sin antes apurar un puro de huimanguillo y una copa de ron. Así mueren los grandes, sin tanto aspaviento, con el corazón bien puesto y sin miedo, burlándose de la muerte. Finalmente he visto como fondo al abuelo ilustre don Chema Bastar, que dicta algunas líneas a su nieto, con índice preciso desde el infinito, colocando esos acotamientos de bellas frases que hace de Aurora, sin decirse una niña precoz y lasciva, en los obesos labios de Ajax, ella, sus labios traviesos con la primavera para formar un nidal de amor. Esa fidelidad y homenaje a quien nos inspira es el tributo de Tenoch a quien dejó en él, en la genealogía del espíritu y la sangre, esa semilla de imaginación,
de creatividad literaria que ha germinado en esta bella obra, pero que debe llegar a ser, como decía yo al principio, un árbol que trascienda más allá en un bello y nuevo amanecer de Bastá. Muchas gracias, doctor Vicente Cuba. Agradecemos su ilustrativa intervención. Hemos ya escuchado que la vieja San Juan Bautista y el pintoresco Teapa son asideros geográficos y recurrentes en la obra. Cada paso de Ayax y Aurora dan cuenta de la grandeza y sensibilidad del tabasqueño. A continuación vamos a escuchar las palabras de nuestro siguiente presentador, el doctor Eduardo Estañol Vidrio, y me permito mencionar algunos aspectos de su amplia trayectoria profesional, académica y en el servicio público. El doctor Eduardo Estañol Vidrio es egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha cursado diplomados, uno de ellos en formulación y evaluación de proyectos de inversión en la propia Facultad de Economía de la UNAM, en administración de riesgos y reaseguro en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, la maestría en Economía por la Universidad de la Sorbona en París, Francia, y doctorante en la misma institución con la tesis El rol de la banca comercial mexicana en la promoción de la inversión productiva frente a la integración y liberalización financiera de América del Norte, registrada en el año de 1997. Ha cursado seminarios, diplomados y tiene una amplia trayectoria en el servicio público. Es también, como ya se ha mencionado, fue presidente del Colegio de Economistas de Tabasco del año 2014 al año 2017 y desde luego en la academia también ha participado como profesor investigador y ha dirigido tesis profesionales y de grado, ha impartido cursos, materias y módulos de diplomados y maestrías en los ámbitos administrativos, contables y financieros. Es un honor entonces darle el uso de la palabra al doctor Estañol Vidrio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy conmovido por la presentación que acaba usted de hacer. Realmente, bueno, como se dieron cuenta, yo soy profesionista egresado de la UNAM, fundamentalmente en temas técnicos. Pero bueno, como todos, espero yo, nos encanta la lectura, la literatura y la historia de este terruño nuestro que es Tabasco. Agradezco mucho a Tenoch que me haya considerado para estar aquí en este momento en la presentación de su primera obra, a su familia que también es muy querida por la mía, a todos los compañeros que están aquí presentes de la Administración Pública Estatal y por supuesto al maestro Ulises Chávez, al maestro Romero Tequestle y a Vicente Cuba, compañero mío también de hace muchos años. Me han quitado grandes ideas que han desarrollado ustedes. Agradezco mucho haberme quitado ese peso de encima. Pero bueno, no lo podía yo haber hecho mejor que ustedes y les agradezco mucho por ello. Sin embargo, quiero contribuir a que esta obra realmente pueda ser próximamente leída por todos ustedes y por toda la comunidad universitaria que nos ve a través de los medios electrónicos. Y voy a dar algunas ideas tal vez que puedan llamar la atención. Me gusta mucho el título y me gusta el nombre de Ayax, ¿no? Si ustedes consultan se van a dar cuenta que es un nombre de la mitología griega que se le aplicaba a dos hermanos, ¿no? Y hablamos aquí de los bastardos Aya como fundamentales protagonistas de la historia. Creo que por ahí viene, bueno, la lectura
me ha llevado a mí, yo espero que algunos de ustedes también, a desentrañar qué es lo que motivó a Tenoch a escoger estos nombres, a escoger estas historias, y por ahí me fui yo y empecé a investigar esos nombres, ¿no? Fundamentalmente me centré en el nombre de las mujeres, que son múltiples en la obra. Tenoch, te felicito por eso. Ojalá todos puedan leerlo. Efectivamente, es una obra que tiene un equilibrio entre historia, narrativa, pasión, romance. Ojalá y lo lean pronto. Creo que va a salir a partir de la UJAT. Hablan de la época en que eso se desarrolla, dieron fechas precisas y hechos muy relevantes en la historia de nuestro estado, pero quisiera decirles que en esa primer fecha que se da en la obra, en el mundo había 4 guerras. Estaba primero nuestra guerra de reforma, había una guerra en África, tenía también estaba por empezar la guerra civil en Estados Unidos, y también España tenía un conflicto armado por ahí. Entonces, eso pues nos da un contexto bastante interesante para ver también lo que pasaba aquí en Tabasco, como ya se escribió. Otro hecho importante para mí, creo, es la edad de los personajes, ¿no? Las primeras hechos de la obra transcurren en la iniciación de Ajax, precisamente a los 13 años, y concluye pues en su deceso trágico, ¿no? Junto también con una fecha memorable en Tabasco, a la escasa edad de 29 años. El personaje solo llega a tener 29 años, pero tiene una vida muy intensa. Ojalá eso también les pueda llamar la atención a todos los que quieran leer esta obra, que me parece en lo general muy bien escrita, muy bien lograda. Para mí, que me he pasado la mayor parte del tiempo leyendo obras técnicas, esto realmente fue un manjar, y espero que todos los demás que lo puedan leer así lo sientan. Pues muchas otras cosas que se han dicho, y no quisiera ser repetitivo y aburrido, pero bueno, hoy tal vez nuestra sociedad vive de manera diferente, hay valores muy importantes en la obra, el nacionalismo, que para mí es algo fundamental en este momento de nuestra historia, el valor que tiene para mí también la lealtad, el honor, la defensa de los valores también familiares, ¿no? Tal vez algunos que ya no son válidos en este momento, como ya lo mencionaba el maestro Romero Tequestle, pero que son parte de la historia de nuestro estado y dan origen a muchas otras pues, características de nuestra sociedad. Para concluir, quisiera yo solamente decir que en este momento nuestra sociedad sigue evolucionando, sigue cambiando, tiene también nuevos principios, y deseo que también valores que se afiancen cada vez más, entre otros, bueno, la lectura podría ser una cosa que desearía yo que ocurriera, pero en el mundo hay, según si ustedes consultan sus celulares, en este momento hay 56 guerras y más de 110 conflictos armados activos. Por eso creo que Ajax y Aurora vivieron un mundo muy diferente al nuestro, pero fueron valientes en vivirlo tan intensamente como lo ha logrado plasmar Tenoch, y que lo felicito, sinceramente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la participación del doctor Estañol. Y bueno, hubo una época en la que por el río Grijalva navegaron piratas y comerciantes. Aquella época, decían nuestros mayores, retrataba la vieja San Juan Bautista. Y la retrataba como la Mesopotamia mexicana. La obra también nos recuerda el lugar donde nuestros héroes repelieron el intento de invasión extranjera. Pues después de haber escuchado la extraordinaria narrativa de quienes han participado como ponentes en esta obra extraordinaria, que nos mueve desde luego a su lectura inmediata y nos cautiva desde las primeras líneas, creo que todos estamos esperando escuchar a quien nos ha convocado el día de hoy, que es el propio autor de la obra, y me voy a permitir
a pesar de que ya lo conocen, me voy a permitir también leer unas líneas sobre su trayectoria profesional y académica, si ustedes me lo permiten. Tenoch Bastar Ocampo nació en Villahermosa, Tabasco, y desde joven mostró un profundo interés por la justicia y el derecho. Un camino que lo llevó a estudiar la licenciatura en Derecho en nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde también cursó la maestría en Derecho Penal. Su búsqueda de conocimiento y compromiso con la justicia lo impulsaron a continuar su formación con una maestría en Procuración de Justicia y Sistema Penal Acusatorio por la Universidad Olmeca y un doctorado en Derecho en el Sistema Penal Acusatorio por la Universidad Alfa y Omega. A lo largo de su carrera, Tenoch ha logrado conjugar la práctica profesional con la docencia y la investigación. Su artículo científico, Acuerdos Reparatorios, la importancia de realizarlos en el área especializada en la materia, publicado en la revista Perfiles de las Ciencias Sociales, refleja su enfoque constante en la mejora del sistema de justicia y su interés por generar soluciones efectivas para las controversias penales. Actualmente se desempeña como director de amparos y resolución de consultas en la Fiscalía General del Estado de Tabasco, donde ha contribuido a fortalecer la implementación del sistema penal acusatorio. Su trayectoria incluye roles esenciales como agente del Ministerio Público, director de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y asesor jurídico de víctimas del delito, siempre guiado por la convicción de que la justicia debe ser eficiente, humana y cercana a quienes más lo necesitan. Como docente, Tenoch Bastar ha dejado una huella significativa en estudiantes y profesionales, compartiendo su experiencia en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública de la FEDSE, la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad Alfa y Omega. Su labor educativa no solo transmite conocimientos, sino también valores, disciplina y pasión por la justicia. Tenoch Bastar Ocampo no es solo un jurista y académico, es un referente en el ámbito penal de Tabasco, un profesional que ha dedicado su vida a transformar el sistema de justicia con integridad, claridad y compromiso con la sociedad. Y en este momento lo vamos a escuchar con mucha atención porque todos esperamos hacerlo. Muchas gracias. Híjole, muchas gracias. Gracias. Antes de hablarles de la novela, es prioritario agradecer. En primer lugar, agradezco a mi universidad, a mi alma mater, y digo mi universidad porque, parafraseando a Alberto Cortés, lo que consideramos nuestra propiedad, lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad, perdón. Y yo considero mi universidad porque en ella me formé como abogado en la licenciatura y con la maestría en Derecho Penal, en donde tuve excelentes maestros, y una muestra está aquí al lado, el doctor Romero Tequestle, de lo mejor que he tenido como maestros en la universidad. No quiero hablar de otros porque he tenido muy buenos maestros y no quiero omitirlos, pero aprovecho que aquí tengo al lado al doctor Romero Tequestle, excelente profesor. Pero además agradezco a la universidad y me siento heredero del legado UJAT porque mi tío Antonio Ocampo Ramírez fue el último director del Instituto Juárez y el primer rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Entonces, ¿cómo no sentirme completamente UJAT? Gracias al rector por la publicación del libro, gracias al maestro, al ingeniero Luis McDonnell por este evento.
Gracias a los presentadores, el doctor Romero Tequesle, el maestro Vicente Cuba, al maestro Estañol Vidrio, al moderador Ulises Chávez, infinitamente agradecido, por acompañarme aquí, y agradecer de sobremanera a todos los que están aquí presentes. Gracias, señor fiscal, jefa, mi jefe Rafael, que no lo veo, por ahí lo vi. Gracias, Rafael, el vicefiscal. Gracias por asistir, gracias a todos por disponer de su valioso tiempo y estar aquí escuchando lo de mi libro. Gracias, maestro Héctor, mi corrector de estilo. Muchas gracias, Héctor. Bien, sobre la novela, ¿por qué Ajax? Comentaba mi amigo Estañol. Ajax, en efecto, es el nombre de un guerrero griego que peleó contra el troyano Héctor. Pelearon día y noche, ninguno de los dos venció y se reconocieron ambos como excelentes guerreros. Pero esencialmente Ajax es por el nombre de un hermano, un hermano fallecido. Continúo. Aurora, como lo comentan aquí, Aurora es el amanecer a la poesía, a la inspiración, por eso es el nombre de la pareja. Es un romance ficticio, los personajes son ficticios en su gran mayoría. Por ejemplo, de los hechos históricos que manejo, esencialmente son dos: la invasión norteamericana, bombardeo norteamericano aquí a la ciudad de Villahermosa, que en esos años se llamaba San Juan Bautista, y en ese bombardeo Ajax va cabalgando con sus primos y se extraña de ver tanta destrucción, porque ellos van cabalgando 2 años después, más bien los 2 años anteriores al momento en el que va cabalgando Ajax con sus primos. Ajax dice: ¿por qué hay tanta destrucción en la ciudad? Y un primo, que también es un personaje ficticio, aunque tiene los apellidos de mis ancestros, Bastar Sosaya. Este personaje se llama Alejandro Bastar Sosaya, es ficticio. Él le cuenta qué fue lo que pasó, por qué está destruida la ciudad. Ese momento está inspirado principalmente en un artículo de mi tío Ferdusi. Gracias por estar aquí, tío. Muchísimas gracias. Él escribió un artículo sobre esa invasión gringa y en eso me inspiré para la novela. Esencialmente el hecho histórico es la intervención francesa, pero principalmente el 11 de febrero, porque festejamos el 27 de febrero. Sin embargo, el 27 de febrero no se disparó ni un tiro. El 27 de febrero, a temprana hora, las embarcaciones de los francotraidores se apoderaron y se fueron río abajo. No hubo batalla alguna el 27 de febrero. Sin embargo, es la fecha que se festeja cuando fue el Puente de Plata. Realmente es cuando el enemigo huye, pero no hay una batalla. La batalla que propicia la huida de los franceses es la del 11 de febrero y llamada Toma del Principal. En esa batalla, los que participaron activamente, de acuerdo a la historia, fueron los teapanecos. Y yo trato de narrar cómo fue esa toma del Principal desde la visión de los teapanecos, de los chinacos teapanecos, liberales teapanecos. Sí menciono personajes reales como Anastasio Luque, como Narciso Sáenz, como Gregorio Méndez, lógicamente, como mis ancestros, José María, que es mi tatarabuelo, José María Bastar Sosaya, y su hermano Eduardo Bastar Sosaya, que era el comandante de la Brigada Zaragoza. Y algunos héroes olvidados, como mencionaba el doctor Romero Tequestle, que no se mencionan en los eventos de festejo de la expulsión de los franceses.
En resumen, es un romance ficticio, muy turbulento, tormentoso. Es un romance prohibido, clandestino. Lógicamente lo sufren y lo gozan al mismo tiempo los protagonistas. Quizás es más sufrimiento que gozo. Ambos sufren. Y finalmente no prospera ese romance. Finalmente, como lo dijo mi amigo Vicente Cuba, prospera, y también el maestro Romero, prospera el amor conyugal, prospera el amor, él regresa con la esposa, pero no les cuento más porque me gustaría que la leyeran, por favor. Y muchas gracias, gracias por su presencia. ¿Estarán ustedes de acuerdo en que Áyax y Aurora, un romance en guerra, mantiene vigente la grandeza histórica de Tabasco? Forma parte ya de la valiosa colección de novelas Josefina Vicens y se constituye como un patrimonio literario para esta y las próximas generaciones. Agradezco al autor Tenoch Bastar Ocampo la invitación que nos hizo para participar en este trascendental evento académico y literario, y a los presentadores de la obra, Vicente Cuba Herrera, Gregorio Romero Tequextle y Eduardo Estañol Vidrio, por su valiosa aportación. A quienes nos hicieron el favor de acompañarnos el día de hoy, muchas gracias por su presencia. Buenas noches. Muchas gracias a nuestro moderador, Ulises Chávez Vélez, quien ha estado participando en la presentación de este libro, Áyax y Aurora, un romance en guerra. En estos momentos vamos a despedir esta transmisión a quienes amablemente nos han acompañado a través de las cuentas oficiales UJAT, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muchas gracias.